Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 13 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy vamos a analizar ya el quinto subcapítulo, es decir, el quinto rukú del segundo capítulo de la segunda sura del capítulo Bácara, la vaca, y esos serían los versículos 41, 42 y 43. Empezamos como siempre con las siguientes palabras. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. La traducción es: oh hijos de Israel, acordaos de los favores que os concedí y sed fieles a vuestro pacto conmigo. Yo seré fiel a mi alianza con vosotros, y solo a mí debéis temer. Ahora hacemos palabra por palabra la traducción literal. Ya es, o en árabe, ya se usa para llamar a alguien, como sería o, ¿sí? Una expresión llamativa o para empezar una conversación o hacer hincapié llamando a alguien. Ya o Bani Israel, ¿sí? O hijos de Israel, ¿sí? Bani en realidad viene de la palabra, procede de la palabra ibnun, que es un hijo, abnaun, plural, hijos, y Israel es el apodo del profeta Jacob, la paz sea con él. Jacob era el hijo del profeta Isaac, la paz sea con él. Y es decir, Jacob era el nieto del profeta Abraham, la paz sea con él. Y él recibió el apodo Israel. Y Il, una palabra de hebreo que significa Dios, es decir, Israel entonces un soldado, un guerrero de Dios. Y el profeta Jacob recibió este apodo como una referencia espiritual y obviamente simbólica a su rango, a su estado, que era una persona leal, fiel a Dios, un soldado de Dios en la tierra, ¿sí? Y obviamente su descendencia, porque el profeta Jacob tuvo tenía 12 hijos, y los 12 hijos entonces son conocidos como las 12 tribus de Israel. Y esa es la cadena israelita, o son conocidos como los hijos o el pueblo de Israel. Y es muy importante acá también destacar la diferencia entre el pueblo, los hijos de Israel y los judíos. Porque ahora puede ser, porque hijos de Israel hace una referencia a una etnia, a un pueblo, y no es necesariamente la referencia hacia una comunidad religiosa o una religión. Obviamente, en ese caso, la mayoría o muchos de ellos eran o nacieron o eran judíos, incluso muchos de ellos también profetas judíos, ¿sí? Pero no podemos decir que todos hoy en día son judíos o eran judíos. Ahora, por ejemplo, puede ser que alguien sea de la descendencia de Israel, es decir, del profeta Jacob, la paz sea con él, pero que no sea necesariamente un hombre o una persona judía, sino que puede ser una persona cristiana o una persona musulmana. Por eso hay una distinción cuando el Corán habla del pueblo de Israel y el pueblo judío. Obviamente, el pueblo judío es una referencia hacia el pueblo religioso. Y Israel es la distinción o la descendencia del profeta Abraham, la paz sea con él, pero por su segundo hijo, por su hijo Isaac. Porque luego, por otro lado, tenemos la otra cadena del profeta o la otra descendencia del profeta Abraham, que son los ismaelitas.
que proceden del primer hijo del profeta Abraham, que era el profeta Ismael, la paz sea con él. Así tenemos los ismaelitas y los israelitas. Luego, udkuru, recuerden, ¿sí? Recuerden es dhakara, ¿sí? Dhakara significa él recordó, dhikrun, un recuerdo, udkuru, imperativo, recuerden. Ni'matiyah, mi favor, mi bendición. Y la palabra es ni'matun y ni'mati es mi bendición o mi favor. Allati, aquella. Alladhi es aquel. Allati, aquella. An'amtu. An'amtu, yo concedí. Yo otorgué. ¿Sí? O yo hice un favor. Y ya vimos esa palabra incluso en la primera clase del curso, que era Sirata alladhina an'amta. An'amta, vos concediste, vos otorgaste. Y en ese caso es yo concedí, yo otorgué. Aleikum, sobre ustedes. Alá, sobre, kum, ustedes. Wa aufu, y cumplan. Wa aufu, y cumplan. Aufa, él cumplió. Yufi, él cumple. Va aufu, imperativo, y cumplan. Bi ahdi, mi pacto. ¿Sí? El verbo aufa viene con bi. Cumplir algo. ¿Sí? Entonces en árabe es aufa el verbo y luego siempre la preposición bi acá, como lo vemos colocado. Entonces, ahdun es pacto, una promesa. Ahdi, mi promesa, mi pacto. Y bi es obviamente la agregación. Entonces, cumplan a mi pacto. Ahida, él prometió. Ahdun, una promesa. Ufi, yo cumplo. Porque si ustedes cumplan o ustedes cumplan su pacto, su promesa conmigo, y yo voy a cumplir, es decir, ufi, yo cumplo, ¿sí? Ya vimos el mismo verbo acá en su forma del imperativo y ahora en la forma de yo. Bi ahdikum, yo voy a cumplir su pacto o su promesa, ¿sí? La misma palabra ya vimos acá. Cum obviamente es la agregación del pronombre posesivo para ustedes, vosotros, ¿no? Wa iyaya, wa iyaya, iya significa solo y luego ya es la agregación para a mí y solo a mí. También ya vimos esa palabra en la primera clase de Al-Fatiha, donde vimos la palabra iyaka, solo a vos. Adoramos o imploramos ayuda. Y acá es iyaya, solo a mí. La ya es la agregación del pronombre posesivo. Farhabun. Y solo a mí témanme. ¿Sí? Tengan solamente miedo de mi persona. Fa, pues, entonces, irhabuni, irhabu es el imperativo de teman, ¿sí? Y la agregación ni es el pronombre posesivo que se usa como objeto después de un verbo. En el árabe sería, en ese caso, ese me. La ni es me y irhabu, teman, y la fa al inicio es pues temanme. Y el verbo, su raíz es rahiba, que es él temió, y yarhabu, él teme. Entonces, acá muy importante que Dios hace recordar a los israelitas, ¿sí? Que son en ese caso la contraparte del pueblo ismaelita, ¿sí? Que eran los árabes, ¿sí? Y en ese caso Dios dice que recuerden mis favores que yo otorgué a ustedes a través de bendiciones mundanas, materiales, pero también especialmente bendiciones espirituales, porque por un largo tiempo el pueblo israelita o los hijos de Israel seguían recibiendo profetas, ¿sí? Entre ellos, o ellos eran padres y madres de profetas, y también hijos y hijas de profetas. Entonces recibían profetas y era un pueblo elegido, amado por Dios,
¿sí? Por largo tiempo. Y obviamente cuando ellos, o la condición es que si un pueblo sigue cumpliendo su promesa con Dios, entonces Dios también sigue cumpliendo su promesa, pero con la relación de un pueblo o de un ser humano con Dios es siempre una relación mutua. Entonces, en el momento en que la persona abandona o rompe el pacto con Dios, luego obviamente Dios también rompe el pacto o no cumple más el pacto, porque es siempre condicional. ¿Sí? Entonces Dios dice que recuerden su promesa y témanme. Teman también mi castigo. Y obviamente el castigo más grave para un creyente, para un pueblo, es perder el amor, el agrado, la cercanía o las bendiciones de Dios. Luego, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Y creed en lo que he revelado, que cumple lo que ya tenéis, y no seáis de los primeros en no creer en ello, ni troquéis mis signos por algo de bajo precio, y acogéis únicamente a mi protección. La traducción literal es wa aminu, wa y aminu, crean. Es el imperativo del verbo creer, aminu y crean. Esa palabra aparece frecuentemente en el Corán. Amana significa él creyó, yu'minu, él cree. ¿Sí? De la misma palabra procede también la palabra imanun, que es la fe. Luego dice, bima, en qué, ¿sí? Y crean en qué. ¿Sí? Bi es la preposición para creer en algo, ¿sí? Entonces, aminu, creer, aminu, y luego bi en. Ma, que, ¿sí? Anzaltu, yo revelé. Anzaltu, yo revelé. Nazala es literalmente, él descendió, él bajó. Anzala, él hizo bajar a alguien, ¿sí? Y en ese contexto también él envió algo. Y la revelación muchas veces metafóricamente lo asociamos, lo atribuimos al concepto de que Dios reveló o que Él bajó algo, Él bajó su palabra, ¿sí? Y nosotros consideramos Dios como que el ser más elevado. Obviamente no es ahora en el contexto bajar a alguien físicamente, sino que Él, un ser tan santo, perfecto, puro, ¿sí? El más elevado, Él bajó luego hacia los seres humanos su guía, su palabra. Musaddiqan, musaddiqan, un testigo. Musaddiqan, un testigo. Sadaqa, literalmente significa él dijo la verdad. Sadiqun o sadiqun es una persona veraz. Saddaqa significa él testificó. Entonces, musaddiqan es una persona que testifica algo o un testigo. Lima, li es literalmente la preposición para, pero musaddiqan, li significa testificar algo, ¿sí? O la palabra testificar viene con la preposición li, ¿sí? Entonces, un testigo a lo que, ¿sí? Ese ma es que, entonces lima es un testigo a lo que, ¿sí? O para, ma'akum, ¿sí? Que es con ustedes, ¿sí? Es un testigo de algo que está con ustedes. Ma, la preposición para con, cum es el pronombre posesivo de ustedes, vosotros, ¿sí? Wala takunu, wa y la no, takunu no sean. Y no sean, kana es él estaba, yakunu él está, wala takunu es un imperativo para negar algo, es decir, y no sean, ¿sí? Awwala, awwala es primero, y no sean el primero, kafirim, ¿sí?
kafirin es un crédulo, ¿sí? Y no sean el primero en ser un incrédulo, o no sean los primeros, ¿sí? De esa categoría de las personas que son incrédulos. Y kafara literalmente significa él rechazó, él negó algo. Kufrun es la incredulidad, que es el antónimo de la fe, ¿sí? De aceptar la verdad. Y un incrédulo es alguien que rechaza, que niega la verdad. Y luego rechazar algo o la referencia, la expresión para negar algo viene siempre con be, ¿sí? Entonces, no sean los primeros en negar o en ser incrédulos de esto, ¿sí? Be es obviamente la preposición de la palabra de negar, rechazar, y he es el pronombre posesivo, y en realidad es el hu, que es su para él, ¿no? Por ejemplo, su casa, beituhu, o su nombre, ismun, es nombre, su nombre, ismuhu. Pero cuando viene con la preposición bi, o después de un sustantivo que termina en la vocal i, entonces la hu cambia en hi. Wala tashtaru, y no compren, wala y la no, tashtaru, compren. Ishtara es él compró, ¿sí? Yashtara, él compra, y tashtaru, y no compren, es un mandamiento para negar algo. Bi ayati, bi también es la colocación o la preposición, y es decir, comprar a algo, ¿sí? Viene también con la preposición bi. Ayati es mis signos. Es plural porque un signo es ayatun, o también un versículo. Y ayati puede ser mis versículos también, pero en ese contexto obviamente es mis signos. Y no compren mis signos, ¿sí? Zamanan, precio, kalilan, poco. Kalilan es una palabra muy común en el idioma árabe que significa poco. Zamanan, precio, ¿sí? Precioso, por ejemplo, es zaminun, ¿sí? De la misma raíz. Y luego wa iyaya, y solo a mí, también ya vimos esa parte en el versículo anterior, wa y ya, solo, y ya es a mí, y solo a mí, fattaqun, témanme. Fattaqun, pues, pues, ittaquni, témanme. Ni es la agregación de me, ¿sí? Como ya vimos, es el objeto o el pronombre personal que se usa como un objeto después de un verbo. Entonces, pues, témanme. Muy parecido a la palabra del versículo anterior que vimos farhabuni, acá vimos fattaquni. Y la diferencia es ittaqa, literalmente significa él se salvó. Y el otro gran significado de esa palabra, de esa raíz, es él era una persona piadosa o una persona justa porque él, en ese contexto, que él se salvó del pecado. Él se salvó de la maldad. Y por eso la palabra, la expresión taqwa, muy común en la terminología islámica, que es la piedad, la rectitud, el temor. Es decir, el acto, la virtud de mantener las bondades y protegerse contra la maldad y contra el pecado. Entonces, en ese versículo, Dios habla que o nos ordena o ordenó en ese contexto al pueblo de Israel que crean en los signos de Dios y en lo que él ha revelado, en lo que ahora Dios reveló al profeta Mohammed, la paz sea con él. Porque lo que el profeta recibió, el Corán, es un testigo de lo que ya ellos tienen, es decir, es un testigo de la Torah y del Evangelio, ¿sí? Porque testifica, el Corán testifica las enseñanzas verdaderas. Y el Corán es en ese contexto, en testigo, no es que el juez, él testifica, verifica y aprobó las enseñanzas verdaderas en las tradiciones judías cristianas y rechazó y denunció a las enseñanzas falsas que encontraron su camino o se enraizaron luego después
de la revelación de la Torah o del Evangelio falsamente en las doctrinas, ¿sí? de las religiones. Obviamente en ese contexto una manipulación o una agregación por el ser humano, pero el Corán o su función principal es que Él es el testigo, Él es el juez, Él nos testifica o nos verifica la verdad del Evangelio, de la Torah o de sus enseñanzas. Por eso, el Corán es una continuación de la Torah o del Evangelio. Y cuando el Corán dice que Él es un testigo de las religiones anteriores, no significa que Él testifica todo lo que dice o lo que afirma o lo que creen hoy en día los judíos o los cristianos, sino que el Corán mismo, Él aclara que todas las enseñanzas de la Torah, de la Biblia, que van conforme las enseñanzas del Corán, entonces eran las enseñanzas verdaderas reveladas por Dios a los pueblos. Y las enseñanzas que contradicen a los conceptos del Corán, obviamente tenemos una evidencia en eso que no fueron revelados por Dios, sino que eran una manipulación o agregación por los seres humanos. Pero obviamente, como acá ya aclara, que el propósito principal del Corán también es testificar, verificar las enseñanzas de los pueblos y de las religiones anteriores. Pero el criterio es el Corán. Y dice que no apúrense en rechazar al Corán o al Islam y no hagan un precio, un negocio con las enseñanzas del Corán. Es decir, que aceptar algunas enseñanzas y rechazar otras por otros intereses o por otros asuntos, ¿sí? O por otros intereses personales, ¿sí? Es decir, que algunas de una persona al fondo de su corazón sabe que es la verdad, pero por otros intereses no se compromete o no quiere aceptarlo, ¿sí? Y el último versículo para la clase de hoy, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Y no confundáis la verdad con la falsedad, ni escondáis a sabiendas la verdad. وَلَا تَلْبِسُوا, y no mezclen y no hagan confuso. Wa y la no talbisu, mezclen o hagan confuso en el contexto que no mezclen dos cosas. ¿Sí? Y literalmente labisa significa él se vistió. Por eso libasun es una vestimenta, una vestidura. ¿Sí? Porque en el contexto o la raíz de ese contexto es como la ropa se une con el cuerpo y luego es en ese contexto confuso diferenciar la ropa del cuerpo porque se une. Asimismo, acá el contexto de esa palabra es en ese contexto de mezclen, de hagan confuso, que no mezclen la verdad con la falsedad. Es decir, que no pongan sobre la verdad luego cosas falsas, ¿sí? O no vistan a la verdad, no tapen la verdad con doctrinas, con conceptos falsos. Al-haqqa, la verdad, bil batili, bi es con, ¿sí? Al-batili, la falsedad. Es decir, que no hagan confuso, no mezclen a la verdad la falsedad. Y obviamente se refiere a no manipulen sus enseñanzas religiosas. Wataktumu, y acá obviamente esa la que es no, acá es también, hay que agregarlo o imaginárselo porque es walataktumu y no escondan, ¿sí? Pero en árabe obviamente para no repetirlo se dejó afuera la, pero la parte completa es y no escondan. Esa la mismo también viene acá. Wa la taktumu y no escondan. Katama es él escondió y yaktumu él lo esconde y la taktumu y no escondan al-haqqa, la verdad. Wa antum y ustedes, ¿sí? Y ustedes, eso es en ese contexto muy común que se usa wa anta es una constelación en árabe para decir mientras que ustedes saben, ¿sí?
o cuando o en el estado que ustedes saben, ¿sí? Entonces, ese wa siempre, muchas veces en árabe se usa para, no en el contexto necesariamente y, ¿sí? Literalmente sería y, pero en ese contexto wa también se usa como que es vauhalia, que expresa el estado de una persona o de un acto. Es decir, que ellos hacen todo eso mientras que ustedes saben, conocen la verdad. Una cosa es hacerlo inconscientemente, mezclar la falsedad con la verdad, manipular las enseñanzas. Otra cosa es hacerlo con propósito, con intención, con conciencia. Dice que ustedes lo hacen con intención, ¿sí? A propósito. Ta'lamuna, ustedes saben, alima, ya'lamu, es la raíz, que es alima, él supo, ya'lamu, él sabe, y ilmun es conocimiento. Entonces, eso fue todo para la clase de hoy.